Muy buenos días a todos esta mañana que pueden estar escuchando esta reflexión. Que el Señor les bendiga en este día. Podemos compartir la palabra de Dios en Daniel capítulo 3 versículo 28 en la versión Dios habla hoy. Y la pregunta en esta mañana es: ¿eres un servidor fiel? Y Daniel capítulo 3 versículo 28 en la versión Dios habla hoy dice: en ese momento Nabucodonosor exclamó: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel para salvar a sus siervos fieles, que no cumplieron la orden del rey, prefiriendo morir antes que arrodillarse y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Sadrach, Mesach y Abednego, tres muchachos conocidos por su valentía, por su valor, por su amor, fervor y fidelidad hacia el Señor. Cuando hablamos de fuego, cuando hablamos de horno de fuego, no podemos evitar pensar en estos tres muchachos, al igual que al pensar en un siervo fiel o en tres siervos fieles. Siervos fieles fue la descripción que el rey Nabucodonosor utilizó al nombrar a estos tres hombres, luego de haberlos sacado del horno del fuego ardiente. La situación era la siguiente. Allí la Biblia describe que Nabucodonosor tuvo la idea de crear una gran estatua de oro, a la que todos debían inclinarse al sonar los diferentes instrumentos de música. Sadrach, Mesach y Abednego ni siquiera mostraron una mera preocupación en cuanto a esto, ya que ellos estaban enteramente decididos a no inclinarse ni adorar de ninguna manera a esta estatua, ni a ninguno de los dioses con minúsculas de los cuales adoraban en ese lugar. Ellos eran servidores fieles de Dios, eran servidores verdaderos de Dios. A pesar de que el rey les dio la oportunidad de revisar y de repensar la posibilidad de adorar a la estatua, ellos no accedieron a esto, por lo cual provocaron la ira del rey y ellos fueron echados inmediatamente al horno ardiente de fuego que fue calentado 7 veces más de lo habitual. Pasado el tiempo, el rey junto con otros quedaron espantados, dice la palabra de Dios, al ver que en el horno permanecían no solo 3 personas, sino 4, y que el cuarto era semejante a los dioses, por lo cual él manda a llamar a los 3 hombres, a estos 3 muchachos, a que salieran del horno de fuego. Y allí es donde este rey alaba a Dios, alaba al Dios verdadero, alaba al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y emite estas palabras sobre ellos. En ese momento todo ese pueblo conoció quién era el Dios verdadero y lo que había hecho en medio de ellos. Y aquí se muestran algunas características, algunas evidencias de los siervos fieles del Señor, que quedaron allí destacadas en estos 3 muchachos. Y en primer lugar podemos ver que un siervo fiel tiene una confianza que busca agradar a Dios y no solo obtener un beneficio. Allí el rey dice en el versículo que hemos leído: libró a sus siervos que confiaron en él. Cuando Nabucodonosor ofrece una nueva oportunidad a ellos de adorar a la estatua,
Ellos contestaron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios puede librarnos. Y aun si no nos libra, tampoco serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua. La confianza de Sadrach, Mesach y Abednego no estaba fundamentada o basada o esperanzada en que Dios los libre de ese horno en sí. Claramente y con firmeza ellos entendían que Dios era poderoso para librarlos en ese momento. Dios era poderoso para hacer algo por ellos en ese momento. Dios era poderoso para impedir que ellos pudiesen ingresar en ese horno y morir prácticamente. Sin embargo, su interés, el foco de interés de ellos estaba en honrar a Dios con su fidelidad, y su foco estaba en no traicionar al Señor de ninguna manera, con algún tipo de inclinación o con la obediencia al decreto del rey. Y de esa manera ellos confiaban en el Señor. Job capítulo 1 versículo 9 en la Nueva Versión Internacional dice: Satanás respondió: ¿y acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? ¿Acaso Job te honra sin esperar nada a cambio? Estas fueron palabras de Satanás cuando le insinuaba a Dios que Job temía a Dios, que Job obedecía a Dios y que Job confiaba y esperaba en Dios, porque Dios siempre lo recompensaba, porque Job tenía una cantidad de beneficios por parte de Dios, porque Job gozaba de beneficios por parte de Dios, porque Job estaba cuidado por Dios. Y Satanás insinuaba que Dios siempre le daba a Job lo que él quería. Sin embargo, vemos que en el corazón de Job esto no era así. En el corazón de Job no sucedía así, porque Satanás hace también en otra versión la pregunta como: ¿teme Job a Dios de balde? ¿Teme Job a Dios de todo corazón? ¿Confía en Dios de todo corazón? Y en Job capítulo 13 versículo 15 dice lo que realmente sucedía en el corazón de Job, cómo realmente Job pensaba de Dios y confiaba en Dios, esperaba en Dios. Job capítulo 13 versículo 15 en la Reina Valera dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Al igual que en Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 19, en la traducción en lenguaje actual, dice: aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas y me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Vemos allí que después de su queja, Habacuc comprendió el valor de confiar de lleno en el Señor.
A pesar de que no habían beneficios aparentes o resultados propios esperables, la ganancia estaba de esperar solo en el Señor, de esperar solo en Él, de descansar solo en Él, de disfrutar de los beneficios del mismo Señor. Y esa fue la confianza, esa fue la espera, la fe que también tenía Job. ¿Qué clase de confianza tenemos en el Señor? Porque la confianza que el mundo manifiesta y el cristianismo también de hoy en día es solo la que sí trae algún tipo de beneficio inmediato, beneficio físico o esperable, recompensas inmediatas y placenteras. Hoy en día el que tiene más confianza es el que puede visualizar, el que puede ver que su respuesta está en camino, que la bendición está en camino, que la bendición que él mismo le ha obligado a Dios a darle ya está preparada y cuantas otras cosas más. La pregunta es, ¿te importa agradar al Señor con tu confianza o te importa ganar algo solamente de parte del Señor? ¿Cuánto nos importa agradar al Señor con nuestra confianza en Él? En segundo lugar, podemos ver que el siervo fiel está dispuesto a dar testimonio de lo que cree en cualquier momento y en cualquier lugar. Allí el rey emitió estas palabras también sobre ellos. El rey dijo: no temieron desobedecer la orden del rey. La situación era complicada y difícil. Eran ellos tres contra el mundo. Ellos tres contra un edicto de un rey, un edicto de una autoridad. Y Dios se iba a glorificar allí. Dios iba a ser conocido y reconocido como el único Dios en ese momento, en ese lugar y de esa manera, aunque ellos no se lo imaginaban. Ellos iban a ser instrumentos en ese momento para que Dios sea elogiado y magnificado, porque una de las versiones de los pasajes que hemos leído es que dice que el rey dice elogiado y magnificado, elogiado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Era la oportunidad para dar testimonio fiel de la veracidad de su Dios. Era oportunidad exacta para dar testimonio de lo que ellos creían. Porque un testimonio no es solamente hablar o decir una cosa, sino que también tiene que ver con una señal visible, con una prueba cierta de un hecho o de algo que es verdad. Testimonio también se asemeja a ser testigo. Y Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 en la Nueva Biblia Viva dice: ellos lo vencieron con la sangre del Cordero y por el mensaje del que dieron testimonio, pues teniendo en poco sus vidas, no evitaron la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y la Nueva Versión Internacional dice: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero
y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Del mensaje del cual dieron testimonio. ¿Damos verdadero testimonio de Jesús? ¿Cómo damos testimonio? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Estamos siempre a disposición para dar testimonio de la verdad? Demostrar con nuestra vida al Dios verdadero, demostrar con nuestra vida lo que profesamos, lo que decimos creer, porque no es cuando nosotros creemos que es el momento apropiado o la manera en la que nosotros creemos que es apropiada o cuando nosotros queremos dar testimonio. Para un verdadero siervo fiel, el dar testimonio de Jesús es en cualquier lugar, en cualquier momento y de la manera que el Señor quiera hacerlo. Cuando Dios quiere, como Dios quiere que demos el verdadero testimonio de Él. Estos siervos fieles se dispusieron. Ese era el momento para que se conociera, para que se elogiara, para que se diera gloria al verdadero Dios, para que se diera testimonio de lo que ellos profesaban. Y en tercer lugar podemos ver que un siervo fiel pone a disposición del Señor siempre su propia vida. El rey también dijo de ellos: prefirieron poner su cuerpo, prefirieron morir antes que adorar a otro Dios que no sea el suyo. Esto parece ser algo extremista, ¿no? Personas que no comprenden lo que esto significa pueden hablar de extremismo. Sin embargo, la Biblia habla de fidelidad al Señor Jesús. Y dice Apocalipsis, los pasajes que hemos leído en la versión Dios habla hoy, dice: nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. No tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Y en otra versión dice: no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Para el siervo fiel, la prioridad no es su vida, no es su beneficio. Los siervos no tienen problemas con el amor propio. No tienen un amor desmedido hacia ellos mismos. Y el temor a la muerte nunca es impedimento para los que son verdaderos creyentes, para poder seguir con fervor al Señor Jesús. Romanos 8:36, en la versión Dios habla hoy, dice: como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Era lo que experimentaba Pablo y lo que siempre experimentó a través de su vida, a través de su vida como servicio al Señor. Y lo vemos allí en Hechos, capítulo 28, versículo 1 al 10. En la traducción en lenguaje actual dice: cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta,
Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos, porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y la estaba echando al fuego. De repente una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió la mano a Pablo. Cuando los que vivían en la isla vieron a la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego. Todos esperaban que Pablo se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero se cansaron de esperar, porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y pensaron que Pablo era un dios. Cerca de donde estábamos habían unos terrenos. Pertenecían a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio nos recibió y nos atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también los sanara, y Pablo los sanó. Noten cuando empieza allí la escritura, cuando empieza esta parte, dice: cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla, porque Pablo venía de atravesar allí un naufragio, de atravesar muchas dificultades, porque él venía como preso allí en un barco. Y a pesar de que él dio instrucciones de parte de Dios a los marineros sobre las tempestades, los marineros no hicieron caso, entonces sufrieron mucho en esos días. Y él dice que estuvieron allí a punto de morir, estuvieron en peligro de muerte. Y cuando se encontraron a salvo, llegaron a esta isla, en donde, para colmo, como solemos decir nosotros, viene una serpiente y se toma del brazo de Pablo. Entonces los que estaban allí dijeron que este hombre seguramente era un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, ahora la diosa de la justicia no lo deja vivir. El pensamiento de estos hombres era: este hombre se salva de un problema y entra en otro problema, en otro peligro de muerte. Se salva de un peligro de muerte y entra en otro peligro de muerte. Y estaban esperando, de hecho, que Pablo muriera, que Pablo cayera allí. Sin duda ellos pensaban: algo tiene que pagar. Todo el tiempo expuesto a la muerte, como él decía. Sin embargo, a donde iba Pablo mostraba la gracia y el favor de Dios, mostraba la gloria de Dios, su disposición a poner su cuerpo, de poner su vida para el Señor. Estuvo siempre allí presente, dando testimonio con su vida de lo que él creía, en cualquier momento y en cualquier lugar en donde Dios quería manifestarse, como Dios quería manifestarse. Pablo estaba dispuesto a hacer él mismo, ser un servicio para Dios, él mismo poner su cuerpo, como dice la Biblia, para un servicio agradable, el verdadero culto agradable al Señor. El siervo fiel siempre está expuesto a muerte y siempre sirve con su vida al Señor. Siempre tiene a disposición su cuerpo
como dije anteriormente, como una ofrenda agradable, porque su amor no está puesto, no está todo puesto en sí mismo, sino en su Señor, en su Salvador. La pregunta es, nosotros, ¿dónde está puesto todo nuestro amor? ¿Está puesto en nosotros mismos? Podemos llamarnos servidores fieles del Señor, porque sabemos que todo el tiempo estamos expuestos a muerte. Ponemos nuestra vida por el Señor, deseamos adorar con nuestra vida al Señor. De allí a nuestras reacciones, a todo lo que puede acontecernos, a todo lo que nos acontece, de hecho, a diario. ¿Es clara nuestra comprensión con respecto a esto? Podemos responder a la primera pregunta que hicimos, si somos servidores fieles, si eres un servidor fiel. De acuerdo a estas tres cosas, seguramente se hallan más en estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, hombres con mucha fidelidad hacia el Señor, con una fidelidad verdadera, sincera, hombres que honraban sinceramente al Señor. Podemos analizarnos en esta mañana con respecto a eso y ver si estas características están en nosotros como siervos fieles que somos, que queremos ser del Señor Jesús. Podemos orar en esta mañana para finalizar esta reflexión. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, Jesús, que marca nuestro camino, Señor. Jesús, tu palabra alumbra aún nuestros pensamientos, Señor, y también denuncia, Señor, aquello que nosotros creemos que está instaurado en nuestra vida, Señor, y que no lo es, que no es así. Y muchas veces cuando nos encontramos frente al fuego, Señor, nos encontramos frente al horno de fuego, ahí es realmente donde salen a relucir, Señor, las características que nosotros creemos tener, Señor. Si tenemos verdaderamente tu carácter, Cristo, tenemos el carácter del fiel servidor, o si no lo tenemos, Señor. Jesús, en esta mañana, Señor, queremos que tú analices nuestra vida, Señor, y que verdaderamente pueda seguir desarrollándose ese carácter de fieles servidores que tú quieres desarrollar en nosotros, Señor. Jesús, quizás muchos de nosotros está frente al horno de fuego o está en el horno de fuego, Señor, o constantemente somos expuestos, Señor, constantemente somos tentados, Señor, a inclinarnos a ciertas cosas, a ser desleales a ti, Señor. Jesús, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Desarrolla, Señor, por medio de tu Espíritu, este carácter fiel, Señor, a ti. En medio de una sociedad, en medio de tiempos, Señor, en que tú dijiste que iba a haber traición, Señor, que iba a haber infidelidad, Señor. Jesús, que tú sigas desarrollando en nosotros carácter fiel, como lo eres tú, Señor. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén y amén. Esta reflexión ha sido de bendición para tu vida.
Puedes contactarte allí a través de la red social, allí en Facebook se encuentra el número de teléfono allí de la iglesia y serás bienvenido. Que el Señor bendiga tu vida en este día.